Dando continuidad a los trabajos sugeridos por el curso, el día de hoy quiero presentarles una breve descripción con ejemplos aplicados de las herramientas Core Tools. En ese orden de ideas, el objetivo de esta presentación, o los objetivos mejor, es formar y reforzar los conceptos de estas herramientas de mejora para que puedan ser implementadas en los diferentes procesos de producción y mostrar la utilidad y cómo a través de ella se puede mejorar la gestión de los resultados. En ese orden de ideas, pues básicamente un recorderis que son los Core Tools, son herramientas de trabajo y guías para conocer y mejorar un proceso de producción. Básicamente estas guías nos permiten garantizar que nuestros procesos sean robustos y el enfoque de estos procesos robustos hay que ver lo que se pueda replicar y que no tengan variabilidad en el establecimiento de los parámetros. Y básicamente lo que se enfocan con esta ideal es que se lleven o tengan una orientación hacia la prevención más que la detección, porque recuerden, prevenir es mejor que lamentar. En ese orden de ideas se busca una mejora continua del proceso sin tener que llegar al estado de una corrección. Y pues que estos procesos sean capaces de generar productos que cumplan con los requisitos establecidos por las diferentes regulaciones. Entonces, como todos ya sabemos, son 6 herramientas relacionadas de Core Tool y entre ellas encontramos el AMEF, que es el análisis modal de fallos y efectos, es la herramienta para identificar fallas y reducir su efecto. El plan de control, que básicamente es una guía que nos permite controlar nuestro proceso productivo y nos dan unas guías o podemos establecer unas guías de cómo reaccionar ante problemas. Tenemos el tema estadístico, que es la guía de cómo analizo el proceso según los datos de información, que es el SPPC, el cual es la voz del proceso porque nos va dando información real de cómo se está presentando o cómo la medición de los diferentes parámetros y a partir de ellos podemos tomar unas decisiones a partir de los resultados de estas mediciones. El MSA es el sistema establecido para hacer la medición y pues ese sistema nos permite asegurar que estamos tomando datos confiables cada vez que hacemos determinado tipo de mediciones. El APQP, que básicamente es el método para saber cómo elaborar un producto, entonces nos da todas las indicaciones necesarias para saber cómo elaborarlo y este se aterriza a partir de, podemos ver lo que se puede aterrizar a partir del PPAP, que es la herramienta para asegurar que todos los requisitos del cliente se entendieron y se cumplen y se establecen para en el APQP para desarrollar el producto que se requiere y es afín al propósito definido del proceso de producción. En ese orden de ideas vamos a comenzar a ver el AMEF y el plan de control. Aquí es importante tener en cuenta que el formato AMEF es una herramienta utilizada para evaluar y analizar los posibles modos de fallo de un proceso, producto o sistema y los efectos que dichos fallos pueden tener en la calidad, la seguridad o el funcionamiento del mismo. Entonces, en ese orden de ideas, un poquito más de contextualización. AMEF significa análisis de modo, efecto y falla. Eh, es una herramienta que permite identificar las fallas de un producto o proceso, sus efectos y sus causas. Además, ayuda a valorar si los controles que se tienen ayudan a prevenir la ocurrencia de esas fallas. Mientras que el plan de control es un documento que resume todos los controles de productos y de procesos requeridos en cada etapa del proceso de fabricación. Entonces, podemos verlo que es una guía que nos indica precisamente de qué y cómo se debe controlar las etapas del proceso de producción para poder cumplir con los requisitos de producto. En ese orden de ideas, vamos a escoger un proceso sencillo de
desarrollado en alguna etapa de producción o algo así. Es, el proceso se llama doblado de un tubo. Entonces tenemos unas entradas, unas actividades específicas que es una modificación de esas entradas para obtener una salida, que es que podemos verlos como insumos, la operación y la generación de bienes y servicios. En ese orden de ideas, pues tenemos un tubo, que es un perfil de acero. ¿Y qué hacemos con el tubo? Las actividades. Entonces, eh, ponemos la máquina que va a hacer el doblado, tiene que tener una verificación de su funcionamiento. Entonces se coloca una puesta a punto. Después, hay unos requisitos específicos para el doblado y eso deben ser incluidos en el desarrollo del proceso dentro de la máquina de doblado. Entonces, por eso se hacen unos ejercicios de calibración de algunas partes específicas como la mordaza o el equipo doblado. Después, pues básicamente se configura, por decirlo así, en un programa. Entonces, se establece ese programa y se establece qué es lo que se quiere hacer en función de la regulación específica que requiere ese doblado. Después, pues se desarrolla el proceso. Se selecciona el programa, se coloca el tubo y se dobla según las especificaciones para obtener como salida el tubo doblado, que es el bien, es el producto que se va a ofrecer y que va a cumplir una especificación técnica según un propósito específico de un cliente, por decirlo de una manera. Entonces aquí está el tubo y aquí está el tubo doblado. Entonces, de las características específicas, podemos ver que nos piden temas de geometría, que casen una forma y unas dimensiones específicas con algo, porque esto es parte de una pieza fundamental de algún proceso mucho más complejo, robusto, donde involucra muchas más piezas y demás. Eh, que el tubo tiene que tener unas especificaciones específicas, perdón, unas especificaciones por nombre, entonces que es un tubo que si es hueco internamente, pues no puede tener porosidades en su, en su, en su material, porque eso si va a llevar algún líquido adentro, pues va a generar algún tipo de fuga. Si el tubo tiene que tener una apariencia limpia, no tener por ahí algún tipo de eh, deformidad o apariencia indeseada en su forma. Entonces, todos esos son temas que puede verse visto en las características de producto. En este momento no es tan relevante, en este momento dejemos solo geometría, es decir, tengo un tubo, un perfil de acero que lo quiero doblar y demás, según esto. Entonces, en ese orden de ideas yo necesito tener controles de prevención en la mayoría de los casos para que el proceso se lleve a cabo de una manera adecuada. Y esos controles de prevención, pues normalmente están en las entradas de proceso. Pero existen otros tipos de controles que ya es de detección, que es una vez ya se ha desarrollado todo el producto, pues toca verificar lo que haya quedado bien. Entonces, esos son los controles de detección que son enfocados a evaluar el producto final después de la operación. Recuerden, prevención es al insumo y es a la entrada del proceso porque es necesario hacer ese tipo de control antes de hacer cualquier modificación porque es mucho más barato y demás. Aunque al final pues se tiene una verificación de la calidad del proceso a través de la evaluación de los parámetros técnicos del producto. En ese orden de ideas, el AMEF nos permite identificar las fallas potenciales, recuerda, al inicio del proceso. Define el efecto de esa falla y valora con un grado de severidad qué tan crítica es para el producto final, de acuerdo a cómo afecta esta falla los requisitos establecidos por cliente o los requisitos que se establecen en el proceso. También este formato nos ayuda a identificar las causas de esa falla
Una vez identificadas esas causas, nos permite determinar qué tan frecuente es, si es algo reiterativo o es algo aleatorio. Luego nos permite establecer controles para enfocarnos en detectar dicha falla y pues obviamente según el espacio se previene o se corrige. Se previene en el proceso o se corrige en el producto final si llegase, si es posible hacerlo. También permite establecer el riesgo de acuerdo a la combinación de la severidad y la ocurrencia y la detección, que son dale valores para cuantificar ese tipo de riesgo y a partir de esa cuantificación tomar decisiones de si bueno, se prioriza qué se debe hacer según el valor de esa cuantificación y se toma una decisión. Se elimina la pieza, se hace algún tipo de corrección, se verifica la máquina, etcétera, etcétera. Eh, bueno, a partir de esa cuantificación, lo que les acabo de decir, se cuantifica para definir cuáles son más importantes y cuál debería dársele una prioridad para efectuar, para atacar. Y a partir de eso, pues, permite a definir esas acciones antes de esos riesgos. Listo. En ese orden de ideas, este es un ejemplo del proceso y tenemos aquí un formato AMEF. Entonces el formato AMEF pues tiene una identificación, esta identificación pues y dice cuál es el proceso, quiénes son los responsables, quién elaboró el documento y quiénes son los responsables de evaluación del proceso. Y pues tiene una codificación específica del sistema de calidad. ¿Y qué tiene el formato? Pues tiene un listado de las posibles entradas, que puede ser etapas o una función específica del proceso. Aquí tenemos como ejemplo doblar el tubo de acuerdo a la geometría requerida. Viene listado también cuál es el modo de falla potencial, cuáles son los defectos del proceso antes. Entonces la pregunta es, ¿qué puede ir mal? Pues que en el caso específico que escogimos, la geometría no es conforme con lo que se requiere. Entonces el doblado puede ser irregular y demás. Y ese doblado regular se lista en la siguiente columna que habla efectos potenciales de la falla. Entonces, ¿cuál es el efecto en la salida? Scrapear un producto es algo irregular que tiene el doblado del tubo. En ese orden de ideas, entonces este efecto no nos gusta, es negativo. ¿Qué tan severo es el efecto? Entonces ahí es donde empezamos a cuantificar según la severidad. Y la severidad, pues acá tenemos una guía, una tabla que nos permite identificar cuál es esa, o mejor dar un criterio a ese efecto. Entendamos que la severidad es una estimación qué tan serio el efecto puede ser si la falla llegara a ocurrir. Y se puede estimar la severidad basándonos en el conocimiento y la experticia técnica de los miembros del equipo. Eh, eh, Cada falla tiene un efecto diferente, por eso es necesario determinar un nivel de severidad para clasificarlo. Entonces, podemos ver que la clasificación máxima de severidad es de 10 y es lo que no quisiéramos que pase, es un peligro. Eh, que es una situación no deseable para la fábrica, eh, es involucra pues que prácticamente se está perdiendo el producto, se está perdiendo el tiempo invertido, los insumos invertidos, generan un incumplimiento grave a reglamentos o a la regulación establecida, a los criterios de cliente, a temas de seguridad en el trabajo, a temas de seguridad ambiental, supongo también, y pues esto ocurre sin advertencia, ocurre un riesgo catastrófico. Mientras que el otro extremo límite de severidad, pues es cuando pues prácticamente no pasa nada si ese efecto ocurre o no, y pues acuérdense que este grado de severidad lo establecemos o lo establecen mejor los expertos del proceso. Entonces ahí hay un grado de flexibilidad que hasta dónde me puede afectar significativamente ese efecto o no,
a mi propósito de desarrollo de esta pieza específica. Entonces, en ese orden de ideas, continuando con la descripción, tenemos una severidad de 8. Esto de severidad de 8 que indica que es un riesgo, un efecto muy alto, que hay una interrupción mayor de la línea de producción, es decir, toca parar, es decir, que 100% del producto quizás tenga que desperdiciarse, ya que el producto pues no es deseado y pues se genera una pérdida de materia prima y se incumplen tiempos de producción, la planta para y pues hay una insatisfacción en el producto. Después, mirando las otras columnas, podemos ver cuáles son las causas potenciales de esa falla. Entonces, cuáles son las causas específicas. Aquí pues tenemos que la herramienta es no conforme según procedimiento. Esta causa tiene una clasificación cuantitativa de ocurrencia y que básicamente responde a la pregunta con qué frecuencia ocurre la causa. Eso pues también tiene una clasificación, que el mejor método para determinar la clasificación de ocurrencia es usar la información actual del proceso como un registro de fallas o hasta información de capacidad de proceso. También hay un panel de expertos que puede establecer este tipo de causas potenciales y se le da una clasificación según el número de veces que puede estar apareciendo ese tipo de causa. Entonces aquí está la ocurrencia, perdón, de ocurrencia, no, de causa, que se evalúa a partir de la ocurrencia. Entonces la ocurrencia, probabilidad de falla, la falla es casi inevitable, índice de posibles de falla, de 1 a 80, de 1 a 400, de 1 a 2000. Entonces es cuando es el caso de moderado, generalmente se relaciona con procesos similares a procesos anteriores que han experimentado fallas ocasionales, pero no en proporciones mayores. Y remota nos habla de la falla es poco probable, nunca se ha identificado o relacionado a falla en procesos casi idénticos, es decir, que sucede una entre 1500 veces, algo así. Entonces, aquí escogimos que es posible, es un 4, entonces puede ser una falla entre 2000 posibilidades. Entonces lo clasificamos acá en una ocurrencia tipo 4. Controles de procesos actuales. Entonces, cuando esto pasa, con esta severidad y esta ocurrencia, ¿qué debo yo hacer para controlar el proceso? Entonces, ¿cuáles son los estudios, métodos, técnicas para descubrir la causa? Entonces, dice que no se está llevando a cabo el proceso doblado según procedimiento, entonces tengo que ir a verificar el procedimiento y el procedimiento me dice, oiga, hay una calibración de la máquina que se hace bajo patrones de comparación. Entonces, mi control es que la máquina esté acorde con el patrón de medición. La detección, que también se puede detectar la causa. Entonces aquí nos vamos a ver la clasificación de detección, también tiene una tabla, una ponderación, pues básicamente es cómo detectamos la falla o el efecto de la falla. Y si no hay controles actuales, la probabilidad de detención será baja y el proceso nos va alimentando la información que requerimos para ir diciendo cuál es el valor de ponderación de la clasificación. Entonces, si la detección lo tenemos rápidamente, es segura, pues podemos hacerle control a la falla. Y el control es pues parar, verificar, por ejemplo, nuestro ejemplo específico es verificar que el doblado sea acorde con el patrón de medición. Entonces ahí tenemos que la detención es oportuna, entonces nuestro valor es 1, pero cuando no tenemos ninguna oportunidad para detectar la falla, entonces decimos, vaya, es casi imposible y no existen controles conocidos y la clasificación pues tiene un valor de máximo. Y con estos valores, pues después podemos dar la interpretación de cuál es la prioridad de
cada uno de los riesgos identificados por cada uno de las etapas del proceso. Y a partir de ello, pues recuerden, damos una ponderación de cuáles son los riesgos pertinentes atacar de primera mano. Entonces se toma la severidad, la ocurrencia de la detención, se multiplica para empezar a darle números y obviamente pues la que está en mayor valor es la que se ataca primero para ir a hacer la corrección específica. ¿Y qué se corrige? Pues básicamente aquí están las dos columnas donde dice las acciones recomendadas y la persona que va a llevar a cabo esa recomendación y entonces básicamente es, bueno, hay que definir cuáles son las acciones para reducir la ocurrencia de la causa o mejorar la detención y deberá tomar acciones solo para los números altos del RPN. Entonces, en este caso, pues no es ninguna. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, pues es mejor volver a hacer la pieza, pero pues trae sus consecuencias de costos, tiempos, retrasos y demás. ¿Y quién hace el responsable de la actividad recomendada? Pues que es dejar de todos modos alguna persona que esté eh, con la responsabilidad de tomar las decisiones respectivas que nos da este formato tipo AMEF. ¿Listo? Ya hablando con respecto a la segunda parte de esta presentación, tenemos el plan de control. El plan de control, pues básicamente es qué se debe establecer. Ah, bueno, aquí lo tenemos definido. El plan de control es el documento que resume todos los controles de producto y proceso requeridos en cada etapa del proceso de fabricación y es una guía precisa de qué y cómo se debe controlar para poder cumplir con los requisitos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los requisitos de la norma IATF, es necesario tener los siguientes elementos claves. Entonces, tenemos que tener la identificación del proceso o producto. Entonces, el plan de control debe especificar claramente el proceso que será controlado y pues esto puede incluir aspectos de diseño, la fabricación, el ensamblaje o cualquier otra actividad relevante. Por eso, tanta información que tenemos establecida aquí. Hay una lista de características claves que se debe enumerar y son claves para definir los parámetros que se deben tener establecidos para cumplir con el propósito. En algunos casos se habla desempeño. También se debe establecer unas especificaciones y límites de control de cada uno de estos parámetros. Entonces, eh, como también se debe tener unas tolerancias permitidas de análisis para monitorear el rendimiento del proceso. Se debe definir el método de medición y la frecuencia de cada una de las mediciones para evaluar pues que se esté cumpliendo con lo que se requiere, como el ejemplo que está acá. También hay un tema de responsabilidades y autorizaciones. Hay unos criterios de aceptación y rechazo y hay unas acciones de control, un método de control que es ir a especificar, por ejemplo, inspeccionar por atributos, si el plano del producto me verifica la geometría y plan de reacción es aplicar procedimiento de producto no conforme cuando algo de esto no se cumple. Entonces, en ese orden de ideas, podemos ver que hay una correlación entre el plan de control y el AMEF. ¿Por qué? Porque comparten una gran cantidad de información. Entonces, gran parte de la información de la MEF viene del plan de control y se hace la correspondiente validación de los requisitos específicos que se requieren para hacer la producción de alguna pieza que es afín a un criterio establecido según necesidades de un cliente, de un proceso, de un producto. ¿Listo? En ese orden de ideas, aquí básicamente lo que tenemos es una guía de cómo vamos a hacer la evaluación de nuestro producto y según acorde a necesidades
y la evaluación pues se hace con un control estadístico del proceso. Recuerden que hay unas variaciones que se puedan presentar que son unas causas especiales, que básicamente es que no se tiene, son errores aleatorios, por decirlo así, no se tiene como una alta posibilidad de controlarlos. Entonces, esos son variables inherentes al proceso y hay unas causas comunes que son básicamente lo que uno podría estar controlando, como los sesgos, la precisión de los resultados de medición y donde uno pueda actuar para hacer algún tipo de corrección. Eso básicamente se establecen grupos de datos según unos parámetros definidos, empiezan a evaluarse unas tolerancias y pues se tiene que hacer un seguimiento periódico de la información para establecer, por ejemplo, que las variables, que aquí tenemos peso, longitud, velocidad, estén dentro de los unos límites permitidos. Entonces, hay unos límites de control, acá hay uno inferior, uno superior y hay un montón de eh, datos que se están analizando acá, que normalmente tienen o son clasificados en una función de normalidad y pues básicamente lo que se busca es que todos estén dentro de los límites permitidos para tener el sistema bajo control. Cuando está por fuera, pues se debe tomar algún tipo de decisión para tratar de llevarlos a unos límites permitidos y pues que también sean homogéneas las distribuciones de los datos para que pues no están por fuera de control y se pueda llevar temas específicos o decisiones para controlar el proceso. ¿Cómo se lleva a cabo este control? Pues a través de la mayoría de las veces gráficos de control. Los gráficos de control son datos en el tiempo donde se tienen unas especificaciones y se hace un análisis de cada uno de las mediciones y que se espera en la mayoría de los casos y en lo ideal que los datos estén dentro de especificaciones y pues se calcula ahí pues el estadístico apropiado para hacer la evaluación, el seguimiento, que aquí en este caso es media, pero puede ser también una mediana o puede también ser un promedio de los valores. En ese orden de ideas, la capacidad de proceso es analizada para evaluar si el proceso es capaz de mantener los parámetros dentro de las condiciones especificadas según regulación, criterios de cliente y demás. Y básicamente es para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. En ese orden de ideas, después vienen tenemos que tener un sistema de análisis de medición establecido para que esos datos que estamos tomando pues sean afines a un propósito y esta es la herramienta que nos permite hacer esa determinación. Pues la determinación de los elementos del sistema de medición pues pueden venir de temas de o mejor, las posibles variaciones de las determinaciones de los parámetros que vimos en la herramienta de análisis estadístico, lo establecen, esas variaciones pueden tener origen en la persona, en las piezas, en los instrumentos que se hacen, en los procedimientos que se hacen, en las condiciones ambientales y en los patrones de vención o los estándares. Todas esas posibles variaciones, pues toca censarlas, toca eh, cuantificarlas para poder controlar. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces aquí las fuentes de variación, a partir de esos ejes generales, pues aquí se puede empezar a visualizar cuáles son las posibles fuentes de variación. Por ejemplo, en mediciones, pues básicamente hay unos temas de uso y, por ejemplo, la inestabilidad eléctrica de algunos equipos de medición puede generar ruido a las determinaciones y ese ruido nos puede generar algún tipo de variación significativa del proceso.
Las máquinas, pues, por ejemplo, tienen que tener una calibración, una precisión, trabajar con unas condiciones mínimas de temperatura, de condiciones ambientales, de limpieza, y pues esas deben tener algún tipo de estabilidad en la determinación de las mediciones para que no haya sesgos proporcionales en el tiempo que nos pueda generar errores, que nos salga de parámetros y empecemos a incumplir los requisitos establecidos. Acá hay un ejemplo, muchos más ejemplos establecidos al respecto. Y pues ahí hay unas condiciones que hay que tener en consideración. Hay unos sistemas de medición por atributos que básicamente evalúa dentro de evaluadores la muestra, la coherencia de la respuesta de los evaluadores en todas las pruebas y pues hace un enfrentamiento de información entre lo que se evalúa frente a un estándar, frente a una referencia. Y pues también hay un sistema de medición por variables que básicamente evalúa el tema de análisis RIR, que es análisis de repetibilidad y reproducción de las muestras. Y básicamente todo eso son herramientas de control útiles para eh, como su nombre lo indica, mantener el control de los atributos o de las variables dentro de los límites de tolerancia especificados para el cumplimiento de las necesidades de los clientes o los requisitos por regulación internacional. Ya hablando acerca de otra core tool que es el APQP, Planeación Avanzada de Calidad del Producto, pues básicamente podemos decir que este formato es o mejor, esta herramienta Control es un método estructurado que establece la metodología y los pasos necesarios para asegurar que un producto o servicio satisface al cliente. Y es un modelo de estrategia para lograr el diseño y desarrollo de los productos de forma eficiente. Entonces, básicamente está dividido en las fases que vimos en el curso, donde de manera general existe una fase de planeación y definición del programa del diseño y desarrollo. Hay una fase 2 donde el diseño y desarrollo de productos se establece o se lleva a cabo. Hay una fase 3 donde se detalla y se valida temas de diseño y desarrollo del producto. Después se confirma en la fase 4 la validación de producto y de proceso. Y por último, pues se hace la producción, se hace una planificación de la producción y se produce. Entonces es una retroalimentación y acción correctiva de todas las acciones que se establecieron anteriormente. En ese orden de ideas, pues hay una cantidad de información que debe tener ese APQP. En ese orden de ideas, pues aquí se hace un ejemplo generalizado de ello. Entonces se define el alcance y se define pues toda la información relacionada con eso, quién es el líder, quién los roles y responsabilidades, quién identifica al cliente, evaluar refactibilidad, factibilidad, eh, temas de asistencia del cliente según los requerimientos, etcétera. Se organiza ese equipo de trabajo, entonces todos los involucrados para sacar este proyecto avanti. Se establecen los métodos disciplinados para la solución de de los problemas, se establecen métodos de medición, métodos de análisis estadísticos, se establecen los planes de control, se hace la involucración, mejor, se involucra el cliente y el proveedor y los proveedores para que se lleve a cabo la planeación de una manera asertiva. Eh, si es necesario algún tipo de entrenamiento de las personas que van a tomar parte en las actividades y en las acciones, pues se lleva a cabo y pues se establece un cronograma de trabajo. Cada uno de las etapas pues tienen unos objetivos específicos. Ya a manera de ir avanzando, solo me gustaría aquí mostrarlo de manera general. Hay unos objetivos específicos con relación a planear y definir el programa, al diseño y desarrollo del producto, al diseño y desarrollo del proceso, a la validación del producto y proceso y a la retroalimentación y evaluación de acción correctiva.
En ese orden de ideas, pues ya es como lo dijimos anteriormente, es la guía que recopila toda la información, el APQP es la guía que recopila toda la información requerida para hacer el proceso de producción de una manera asertiva, tomando en cuenta todas las condiciones que pues este tipo de interés tiene. Y ya, para ir finalizando, tenemos el PPAP, que es el proceso de aprobación de partes de producción. ¿Qué es? Es el proceso mediante el cual un cliente del sector automotriz garantiza que el proveedor entendió adecuadamente todos los requerimientos del producto, demostrando la capacidad. Y que tiene, demostrando la capacidad que se tiene para fabricar el material durante un periodo efectivo de producción. Entonces aquí hay todas las condiciones. Entonces, por ejemplo, si el producto tiene una apariencia, una especificación de dimensiones, una especificación de pruebas, una especificación de desempeño, todo eso viene acá. Hay que verlo que el PPAP es un conjunto de documentos y registros utilizados para demostrar que el proveedor puede fabricar una pieza o producto que cumple con unos requisitos específicos como los que están aquí a mano derecha. Listo. En ese orden de ideas, el PPAP involucra temas de índices de capacidad de proceso, flujogramas de proceso, involucra la información que traemos de la MEF de proceso, de los paneles de control y de los estudios del sistema de medición. Eh, Ese PAP pues se debe hacer antes del envío a primera producción. ¿Por qué? Porque se debe resolver y se debe tener claramente establecida qué se requiere de la referencia nueva. Se debe corregir las discrepancias en la referencia evaluada y pues si se requiere alguna modificación por alguna área específica, este es el momento de tenerla. Entonces, niveles de presentación del PAP. Existen 5 niveles que consideran la cantidad de documentos a presentar. Por norma general, si el gerente no define lo contrario, siempre se mantendrá el nivel de 3 en la presentación de documentos. Entonces, toda la lista de documentos del PPAP está acá, 18, donde pues está gran parte de la información del proveedor, del cliente, de las partes, de los requisitos de ingeniería, de los requisitos de proceso, aprobaciones, resultados de muestra de producción inicial, control de cambio, procesos de producción, etc. Y en ese orden de ideas, este es un ejemplo de una lista de chequeo del PPAP, donde hay una información. En primera instancia podemos encontrar la información, la identificación del producto, de qué se trata, la etapa, si es producción, preproducción, prototipo, temas de estado, si es un lanzamiento inicial, cambio de ingeniería y el resultado. Entonces aquí está un ejemplo de la lista de chequeo que se debe de desarrollar con los 18 partes del PPAP y pues ya está muy detallado y eh, elaborado al respecto. Y listo, en ese orden de ideas esto era todo lo que quería compartirles para mi trabajo con relación a eh, la, la, la Score Tool que estudié en este proceso. Gracias.